Lo tiene listo. Impacto. Marcelo lo tiene listo. Lo va a paralizar. Lo va a paralizar y podría ser ¡Mira todo eso! para el jefe ¡Lo rival. paralizó! ¡Se acabó! No ¡Se voy a acabó! contar. Y no voy a contar. ¡Y se acabó! ¡Sai! La noche arrancó con los juegos de guerra femeninos entre Bianca Belair, Becky Lynch, Alexa Bliss, Asuka, Michin contra Damage Control, Rhea Ripley y Nikki Cross. La guerra comenzó con la más de WWE, Dakota Kai. La primera en salir de la jaula fue Io Sky y la cosa no se veía nada bien para la campeona de Raw, que logró resistir los 3 minutos hasta que Asuka entró al ring para equilibrar la balanza. Nikki Cross fue la tercera integrante del equipo de Damage Control en ser liberada y se apareció con varios aditamentos para castigar a sus contrincantes. Alexa Bliss entró encendida y dio cátedra de lucha. La capitana de Damage Control, Bayley, llegó con un par de escaleras y una mesa para complacer al público asistente al evento y regalar dolor a sus rivales. Michin no se quedó atrás y entró con más elementos para hacer sufrir a sus enemigas. Por último entraron Rhea Ripley y Becky Lynch para dar inicio oficial a los juegos de guerra. Big Time Bex rápidamente tomó el control del encuentro y comenzó a repartir golpes por todas partes. Está que ni se pertenece, Bailey, mira esto. Hablando de nada. agresividad despiadada. No hay nada que te impulse más que una venganza. ¡Ay, ay, ay! Estábamos salivando por esto. Ajá. Ajá. Simplemente le dice, hola, aquí estoy. ¡Se dio! La bloquea, mira cómo la bloquea. No, mamita, para acá no es. ¡Oh! No, mamita, que te dije que no. Y con el cabezazo directamente. Y ambos revueltas. No, dice que no, Becky Lynch. Bayley también interviene. Se defiende como puede la ex campeona Big Time Bags. Riptide, ¡lo logra! ¡Ay, Dios mío! Para la cuenta de 3, 1 y 2 y... Una verdadera batalla campal donde ambos equipos dejaron todo en el cuadrilátero. Con un espectacular vuelo desde lo alto de la estructura metálica, Becky Lynch logró llevarse la victoria para su equipo en una épica batalla. Con varias cuentas pendientes, Finn Balor, acompañado de Dominic Mysterio y Damian Priest, se enfrentó a AJ Styles, que venía con los integrantes de The OC. Luego de varios años que estos dos no se enfrentaban en un cuadrilátero, la lucha estuvo llena de emociones y espectaculares movimientos. Cuando parecía que el fenomenal estaba a punto de llevarse la victoria, Dominic y Damian Priest intervinieron en el combate, por lo que Carl Anderson y Luke Gallows tuvieron que contenerlos y se armó una trifulca en ringside. Acción dentro, fuera del ring, pero ajá, llegó el Pero me la está descuidando. Con mis muchachos, no. Está bien. Lo que está pasando en este momento no lo esperaba, sin embargo es necesario que suceda para que los que compiten en el cuadrilátero puedan quedarse solos. Está bien, esto es válido. Falló el lazo Fin para la victoria. 1 y 2 y lo revierte. 1 y 2 y no progresa ninguna de las dos cuentas. El fenomenal. ¡Ay, Dios mío! ¡Wey! Aparatoso, no pudo revertir. ¡Oh, el Sunset Flip! El enganche 1 y 2 y... No, la espalda estaba plana. Busca el impulso. Falla el lazo del fenomenal. Viene con más. ¡Oh, Sling Blade! Ya solos en el ring pudimos ver una muy reñida batalla con un impresionante antebrazo fenomenal. AJ Styles logró una importante victoria en su carrera. Por el campeonato femenino de SmackDown, Ronda Rousey, acompañada por Shayna Baszler, se enfrentó a una Shotzi que venía molesta con todo lo que le ha sucedido previo al encuentro. La mujer más mala del planeta rápidamente aplicó un candado al tobillo, pero Shotzi logró zafarse y comenzó a castigar a Ronda y de paso a Shayna Baszler. Y lo digo con esa propiedad, aunque suene horrible. ¡Y Que voy! es Ronda Rousey. ¡Oh! Nuevamente tiene que lidiar contra Shayna Baszler. Ahora son las dos. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo logra? La cuenta. Aunque sí no cambia el título de manos. Por eso la tiene que interrumpir. Y claro, Shotzi inteligentemente dice, yo me voy a encargar de esto en el ring como tiene que ser. Y ¡wow! ¡Wow! Se la quitó de encima. Pero es que la necesita. ¡Guay! El árbitro ha sido demasiado permisivo. Oye, pero está apilando enemigas Shotzi. Y ahora No. algo se le ocurre. Mira todo el mundo mirando No. de cerquita ahí. ¡Dios mío! ¡Se la hace plancha cruzada para las dos! ¡Oye, Dios mío! Estos hombres del público cayeron. ¡Dios mío! ¡Pobres! La experiencia y fuerza de la mujer más mala del planeta se impuso y con una llave al brazo logró hacer rendir a Shotzi.
En un espectacular encuentro de triple amenaza con el campeonato de los Estados Unidos en juego, Seth freaking Rollins se enfrentó a Bobby Lashley y Austin Theory en una lucha de antología. El todopoderoso tomó la iniciativa y comenzó a castigar a sus contrincantes con mucha facilidad. Theory lograba revertir las cosas y tomaba el control del encuentro ayudándose de los escalones metálicos, topetazos, patadas, vuelos sobre las cuerdas, balas de cañón, candanga con burundanga. Todo fue parte del repertorio que estas superestrellas nos mostraron. Con un candado del dolor doble, Lashley quería hacer rendir a sus oponentes. El todopoderoso dice, ya va, si vamos a bailar, vamos a bailar todos juntos. ¡No! ¡El candado de dolor para los dos! No, ¡Dios mío, fin del mundo! ser. ¡Lo logró! Tiene los brazos tan grandes y fuertes. Tenía agarrados, logró cerrarlo, es lo más impresionante. ¡A los dos! El alcance de Bobby Lashley. ¡Lanza que no llega a casa! Se castiga solo, autogol. El antebrazo de Rollins, la patada de Rollins para el todopoderoso. A la nuca directamente de Theory, tomando control, buscando ventaja. La delantera. Y acción y más acción por todas partes. Y ahora parece acercarse el momento de la verdad. ¿A quién va a apuntar? ¿A quién va a apuntar? Su rostro cambia. Está indeciso. Está indeciso. Está indeciso. ¡Oh! Prefirió hacérselo al todopoderoso usando a Theory como taburete. ¡Fuera para la calle! El combate parecía que se lo podía llevar cualquiera, pero luego de un superplex y una lanza de Lashley, Austin Theory puso las espaldas planas del visionario y tenemos un nuevo campeón de los Estados Unidos. Y llegó el momento más esperado de la noche, la batalla de batallas, los juegos de guerra masculinos entre Kevin Owens, Drew McIntyre y los buscapleitos contra el linaje en pleno. Los primeros en verse las caras en el ring fueron Butch y Jay. Luego apareció Rich Holland y los castigos para Jay no se hicieron esperar con la ventaja numérica. Cuando Jimmy Uso estaba por salir, el jefe tribal le dijo que no y en su lugar mandó a Sami Zayn. Drew McIntyre fue el tercero en salir y les dio con todos los integrantes del linaje. Llegó el momento de Jimmy y comenzó a meter al cuadrilátero las mesas. Kevin Owens se unió a la fiesta con más regalos para castigar. Solo Sikoa emparejó las cargas y por último entró Sheamus para poner un poco de orden. El último integrante fue Roman Reigns para dar inicio a los juegos de guerra. Las líneas de batalla se dibujaron y cada equipo tomó su lado. El jefe tribal comenzó a repartir golpes a diestra y siniestra y como en una verdadera zona de guerra se podían ver cuerpos tendidos por todo el cuadrilátero. La batalla fue toda una carnicería donde ambos equipos se dieron con todo el arsenal. Roman y Owens comenzaron una lucha encarnizada. Tiene listo. Marcelo lo tiene listo. Lo va a paralizar. Lo va a paralizar. Y podría ser todo ¡Eso! para el jefe ¡Lo rival. paralizó! ¡Se acabó! No ¡Se voy a acabó! contar. Y no voy a contar. ¡Y se acabó! Sami. El santo Sami. Esto hubiera terminado aquí. Kevin Owens iba a ganar para el equipo y el propio Sami Zayn se lo impide. Bien hecho. Hoy le prendo velas a este santo. Sami. Al final se resolvió el tema de Sami y su lealtad al linaje, ya que con una Helluva Kick dejó fuera de combate a Kevin Owens y le regaló la victoria a Jay y su equipo.